Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Y es acerca de la dicha del perdón. Tal y como lo titula la Biblia de estudio que tengo al Salmo 32. La dicha del perdón. Dice el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener muy presentes, mis amados hermanos, es que para nosotros poder recibir el perdón de una manera verdadera, nosotros primeramente tenemos que presentarnos ante Yahweh de una manera verdadera. Hay muchas formas en que el creyente se presenta ante Él para pedir perdón, pero la gran mayoría es por remordimiento. La gran mayoría es porque le conviene, porque quiere ponerse a cuentas por el día, porque lo ve como un requisito, porque tiene mucha gente detrás de esa persona diciéndole que tiene que arrepentirse y que tiene que ponerse a cuentas con el Eterno, pero realmente el corazón está lejos de estar arrepentido, está lejos de dolerle su pecado. Y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? En ese espíritu hay engaño. Y nosotros podemos engañar al 99% de las personas que están en esta tierra con una cara de que nos dolió, con unas palabras muy bien elaboradas, pero al que no podemos engañar es al único que nos puede otorgar el perdón y nos puede hacer libres de esa falla que nosotros hemos cometido. Entonces, para tú recibir el verdadero perdón, tú necesitas encontrar el verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento. Necesitas ir a la presencia del Padre y necesitas pedirle que te lo conceda a Él, fuera de todo autoengaño humano, porque nosotros nos autoengañamos a nosotros mismos. Nosotros creemos que hemos, por ejemplo, perdonado personas y resulta que pasan los años y nos damos cuenta que no los habíamos perdonado de verdad, que todavía la herida está abierta. De la misma manera, muchas veces nosotros nos autoengañamos pensando que traemos ante el Padre nuestro error y que realmente estamos arrepentidos cuando simplemente es un vulgar remordimiento, es un vulgar pesar de conciencia, pero no es más allá de eso. Entonces, a ti se te perdonará y se te cubrirá tu pecado y se te llamará bienaventurado y no se te contará por pecado lo que hiciste el día que en tu espíritu no haya engaño para presentarte delante de Elohim. Es decir, que tú lleves esa carga con dolor, que tú lleves esa carga verdaderamente con el deseo de arrancarla de ti porque te duele, porque quieres cambiar. Y no solamente eso, no es el querer, es el hacer. Que realmente tú estés dispuesto a echar por tierra todas aquellas cosas que te mantenían atado y limitado y puedas salir adelante y avanzar. Que si tienes tú que agarrar y botar un televisor, botar una lista de contactos en tu teléfono, botar aquello que te hace caer, tú lo puedas hacer porque tú tienes en tu corazón el deseo genuino de poner por obra ese perdón, ese arrepentimiento, mejor dicho, y recibir el perdón. Porque hay personas que simplemente dicen, perdóname, Padre, perdóname, sí, porque yo hice esto y ya, pero el Padre discierne el corazón.
Y el Padre sabe cuando tú estás dando vuelta en un mismo círculo, que pides perdón hoy, pero que en tu corazón tú no has soltado el deseo por continuar en ese pecado, y sigues y vuelves y muerdes el anzuelo. Te vuelves a arrepentir supuestamente y vuelves a caer. Y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. ¿Por qué? Porque no hay una genuinidad. No hay. A veces nosotros estamos confesando el pecado, pero estamos de alguna manera arropando, encubriendo nuestra iniquidad. O sea, pedimos perdón, pero guardamos un pedacito escondidito ahí de ese pecado por si acaso. Dejamos una puertica abierta por si acaso. Entonces es ahí donde el Padre no se glorifica. Y fíjense lo que dice el verso 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Es decir, cuando nosotros a veces podemos decir perdóname, en realidad, hermano mío, podemos aún estar callando la verdad, estar callando el verdadero, ¿cómo llamarles?, meollo del asunto, ¿sí? Entonces el Padre, hasta que nosotros no confesemos, hasta que nosotros no seamos honestos con Él y no le entreguemos todo a Él, sencillamente se envejecerán nuestros huesos, vamos a gemir todo el día y el favor del Padre no estará con nosotros. Por consiguiente, sentiremos su mano fuerte sobre nosotros. Vamos a estar todo el tiempo acongojados, apesumbrados. No vamos a encontrar solución porque no es en nuestra fuerza, no es con nuestro pensamiento, no es a nuestra manera que nosotros vamos a solventar las cosas, es a la manera de Él. Entonces hay que dejar de un lado el orgullo, hay que dejar de un lado la autosuficiencia y dejarse moldear por Él. Es necesario, hermano mío, que cuando tú quieras verdaderamente el perdón del Padre, lo confieses con todo lo que hay dentro de ti y con la disposición real de que eso es el final de ese pecado. Así de sencillo. Fíjense que el verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es así, hermanos, como debe ser. No es sentir culpa. No es sentir culpa. Es que necesariamente debemos estar arrepentidos. De verdad, nos tiene que afectar demasiado el hecho de fallarle a nuestro Padre. No se trata de lo que diga el vecino, de lo que diga el otro, de lo que yo mismo sienta. Se trata de lo que le agrada al Padre, porque somos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces en nuestro espíritu no puede haber ese engaño. En nuestro espíritu no podemos presentarnos ante Él a pedirle algo cuando Él sabe que realmente no queremos hacerlo. Entonces declara tu pecado, pero no encubras esa iniquidad, esa raíz, ese deseo interno que tienes ahí de que mañana quizá puedas volver a caer. No. Pide perdón y dile: y de paso, Padre, mira que tengo deseos de volver a hacerlo mañana, de volver a hacerlo pasado, de que no voy a cerrar esta puerta. Mira, dame fuerzas para hacerlo. Cuando tú eres honesto realmente es cuando viene la bendición, viene la dicha del perdón. Mira lo que dice el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, si tú te consideras un santo,
quieres ser un santo, tú tienes que orar de manera genuina y presentar todo a Él y vivir para Él y por Él. Solo así, entonces, serás bienaventurado. Y aunque venga lo que venga, tempestades, aunque vengan las consecuencias del pecado, esa inundación de muchas aguas no te va a acabar, no va a acabar con tu vida. ¿Por qué? Porque ciertamente pasarás tu consecuencia, pero tendrás la dicha del perdón. Por eso el verso 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Porque el pecado son ataduras que poco a poco vienen y que nos atan. Y no va a venir nadie a liberarnos. Toda liberación humana puede ser fallida. Nadie puede liberarte, nadie puede realmente posicionarte en donde tú debes estar. Solo Él. Con cánticos de liberación Él te rodeará para que tu alma se desarraigue de ese pecado, de esa iniquidad. Pero tú tienes que convertirlo en tu refugio. Y aún en medio de la angustia, aún en medio de la consecuencia, aún en medio del dolor, Él va a estar ahí contigo y Él te guardará. Pasará contigo la prueba. ¿Pero por causa de qué? De tu sinceridad. Entonces, cuando tú eres genuino, cuando tú eres realmente transparente, cuando tú realmente eres abierto a ser honesto con el Abacadosh, Él te promete algo. Y es el verso 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Qué hermoso! ¿Sabes el hecho de que sobre ti Él fijará sus ojos para hacerte entender, para enseñarte el camino en que debes andar, para llevarte de la mano, para que tu pie no tropiece en piedra? Eso es el Padre más amoroso, más bello y más precioso que podemos tener. Pero esto no va a venir sin que haya una genuinidad en tu corazón, sin que realmente tú te hayas arrepentido. Y mientras no haya ese arrepentimiento, tú estás perdiendo el tiempo. Así que es necesario que te unas verdaderamente a un clamor donde tú puedas desnudar tu alma a tu Padre y confesarle tu iniquidad y tu pecado. Dice el verso 10 y 11: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodea la misericordia. Alégrense en Yahweh y gócense justos, y canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Si tú no confiesas, si tú no te arrepientes genuinamente, si tú no cierras las puertas que te hacen caer, tú eres contado como un impío. Porque el verdadero santo, el verdadero hijo, el verdadero Israel, el verdadero que quiere cambiar, que quiere estar aferrado a Yahweh como su refugio, tiene que caminar siempre hacia adelante, cambiar de dirección, buscar la manera de corregirse, de ser honesto, de dejar atrás aquello que lo daña. Entonces, si tú no eres así, si tú no haces esto, eres considerado un impío más. Solo aquel que se establece verdaderamente como hijo, que toma la posesión de hijo, que realmente se arrepiente, ese le rodea la misericordia. Aprendiendo a esperar en Yahweh, aprendiendo a esperar en Él. Y no es que la persona justa sea perfecta, no, por el contrario. Es una persona que peca, porque aquel que no peca o que dice que no peca es mentiroso, porque siempre vamos a estar fallando.
pero es la manera en cómo enfrentamos nuestros errores. Es el hecho de no aferrarnos, de no apegarnos a una raíz de iniquidad, sino salir adelante verdaderamente, que haya un genuino arrepentimiento en nuestra vida. Dice el verso 11: alégrense en Yahweh y gócense justos y canten de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Entonces aquel que se arrepiente, aquel que realmente busca al Padre sin interés alguno, aquel que realmente desnuda su corazón delante de Él, aquel en cuyo espíritu no hay engaño para pedir perdón, ese es un recto de corazón. Se cuenta como recto y él se puede alegrar, él se puede gozar, él se puede disfrutar y cantar, porque sabe que cuando se presenta delante del Padre a pedir perdón de la manera correcta, haciendo verdaderamente teshuvá, que es un cambio de dirección en su vida, definitivamente va a obtener la dicha del perdón. Entonces se cuenta como justo, se cuenta como recto, cuenta con el favor de nuestro Padre, y es ahí donde viene su felicidad. Pero ¿qué es lo que le espera al impío? ¿Qué es lo que le espera a aquel que viene con hipocresía, que viene por obligación, que viene por el que dirán, que no quiere cerrar sus puertas? Pues ¿qué es lo que le espera? Simplemente le espera ser llamado caballo o mulo, tener que ser sujeto con cabestro y con freno, ¿verdad? O sea, que le den con los azotes como le dan a esos animalitos, ser contado como impío, ser visto como una persona que realmente no es feliz, que va a tener ataduras siempre, no va a poder contar con el favor del Padre, va a estar como estuvo David en ese momento, envejeciéndose sus huesos, gimiendo todo el día. ¿Por qué? Porque necesitaba confesar su pecado como era, dolerle, pero confesarlo como era. Y en el momento en que él lo declaró y no encubrió su iniquidad, porque hay una cosa muy clara en el verso 5. Una cosa es el pecado, o sea, la acción de caer, y otra la iniquidad, el objeto con el que caes. Entonces, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay personas que viven con un aguijón en su carne, y esa raíz de iniquidad siempre vendrá a pisarle los pies para hacerlo caer. Pero tú siempre tienes que llevar eso en oración. Y con cánticos de liberación te rodeará el Eterno, y solo así esa raíz saldrá. Y depende de ti no volver a caer en ese pecado, porque tienes que estar aferrado y verdaderamente cerrar las puertas. Entonces la invitación de hoy es que tú ya no tengas engaño en tu corazón, que no te sigas presentando delante del Padre trayendo un falso perdón o pidiendo un falso perdón, porque Él ve todo y estás perdiendo el tiempo. Si tú quieres ser bienaventurado y realmente recibir la dicha del perdón, empieza a construir tu relación con el Abba en base a la sinceridad. Y cuando tú eres sincero, eres feliz, porque no tienes nada que ocultar. El enemigo es el padre de la mentira, pero nuestro Abba Kadosh es no solamente el padre de la verdad, Él es la verdad. Y no solamente eso, Él se complace en la luz, en lo sincero, en lo genuino, en lo puro. Entonces así es como tú tienes que presentarte. No importa cuán manchado estés, no importa cuán difícil o horrendo sea tu pecado, preséntate así delante de Él, pero con un corazón sincero y con un deseo genuino de cambiar por amor a Él. Y tú verás que su favor te sostendrá, que Él te guardará de la angustia, que Él irá contigo de la mano y que realmente serás bienaventurado. No dejes pasar más tiempo. En este momento recibe la dicha del perdón.
Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.